Muy buenos días. Ahora sí, formalmente Gustavo Janiszewski. Te saludamos de Elena y Diego, para ver de qué se trata, o habíamos tenido un teatrear, lo habíamos bautizado así ya hace un par de semanas, ya un No, par de un meses. par de meses ya. Par de meses ya. Y nos, Estamos con los tiempos convulsionados, no sabemos nada de tiempos. que nos habíamos visto en el estudio. Y bueno, y la idea era tratar de charlar un poco de algunos temas vinculados al teatro, pero quizá no necesariamente sobre obras, los artistas, por ahí reflexionar sobre algunos temas que tocan al teatro. ¿Cómo venís vos, además de todo esto? ¿Cómo andás vos? ¿Cómo te viene agarrando toda esta situación? Bueno, a nivel artístico tratamos de buscarle la vuelta eh, de manera extraña, pero para no perder la alegría de hacer teatro y entonces con gente del grupo, alumnos o ya gente que forma parte de este espacio, estamos ensayando virtualmente. Mira. Y entonces estamos ensayando una obra que se llama Las Criadas, de Genet del francés, y, y bueno, la pasamos bien, básicamente nos divertimos, pero con mucho deseo de que esto se vuelva cuerpo en vivo, ¿no? Y encontrarnos. Claro, claro, Sab- claro. Sabemos que va a ser pronto. Eh, y la propuesta era en principio jugar nuevamente con las palabras, un juego para los que están o las que están ahí. eh, Ahora mezclar el teatrear con pandemia. eh, A en ver. esto que Rodari llamó el apareamiento fantástico, eso de mezclar dos imágenes y generar una tercera. Por ejemplo, esta mesa se mezcla con una rosa china y se vuelve una mesa que ni es mesa ni es rosa china. Se vuelve una mesa que de noche se cierra y de día se abre, y cuando paso cerca y la rozo me mancho de polen, ponele, ¿no? Entonces les propongo un juego mientras charlamos un poquito sobre lo que es el teatro y la pandemia, para que a ver quién se le ocurre cómo podría llamarse esa mezcla entre teatrear y pandemia, ¿no? Y después, si van colgando por ahí el nombre, lo bautizamos. Sí, Está Eh, bueno, está bueno. sí, hay que eh, repensarse todo el tiempo, ¿no? Porque hablábamos al principio cómo pensábamos en el tema de la educación, ¿no? Con algunas declaraciones que había tenido el ministro esta semana, el ministro de Educación, eh, bueno, nos implica ser creativos, creativas, para seguir adelante o no, o cómo, ¿no? Con la vida cotidiana, con las actividades, digo, algo tan fundamental como es un ensayo, tener que hacerlo de manera virtual. Sí, y creo que justamente es esa la palabra, creativos, ¿no? Y tomarlo como, porque si no es muy angustia mucho, y creo que hay que tomarlo como una oportunidad. Es como, yo lo pienso como el entretiempo de un partido de fútbol, donde estábamos jugando un partido, el arquero o la arquera estaba mirando el celular mientras jugaba el partido lo miraba por celular, y así pasaban todos los goles y íbamos todos corriendo atrás de la pelota, y todos y todas, ¿no? Por un partido. Y los más débiles o las más débiles eran a los que mandábamos a jugar contra los grandotes, y así estaba el partido. Paramos un poco, es el entretiempo, y reformulamos todo, porque tenemos que, como salió ahora hace poco, en estos días, René de Calle 13, con una canción que decía, bueno, no hay que volver a la normalidad, hay que empezar de nuevo, y yo creo en eso, hay que empezar el partido nuevo, porque la normalidad es esto de tipos golpeando a las mujeres, es la desigualdad, es el hambre, y no podemos volver a eso. Entonces, y también, y voy a ser un poco provocador, la normalidad es la escuela normal de Sarmiento, hablando de educación, que es un tipo que cuando fue la fiebre amarilla se tomó el pire y dejó a los negros muriéndose, ¿no? Con la pandemia. Y esa es la normalidad.
y no podemos volver a eso, creo. Y en ese sentido el teatro, el teatrear puede aportar muchísimo y genera, creo que hay que tomarlo con mucha alegría en el sentido de que nos da impulsos vitales en esto del presente, de estar presente y, y nos ejercita en eso de estar presente. Parar un poco, cortar las maquinitas un poco y encontrarnos. Y había pensado recorrer algo de la pandemia y el teatro, que tienen hace mucho que hay encuentro. Ya hace 2500 años, Edipo Rey, que lo siento mucho para los fans de Freud, pero no era la historia de el tema familiar y todo. No, se trataba de pandemia, era la historia del poder y de la pandemia. Un tipito, rey, que viene al pueblo a decirle, che, escúchame, don Edipo, nos estamos muriendo acá, hace algo. Y el tipo sale, seguramente tendría algún Durán Barba ahí girando alrededor de él, con mucha amabilidad, y le decía al pueblo, quédense tranquilos, que dijo tranquilos porque el pueblo en esa época la democracia era de hombres, ¿no? Quédense tranquilos que yo voy a solucionar todo. Y entonces empieza a investigar por qué la pandemia era una malaria, por qué era una maldición de los dioses, porque había un asesinato que había quedado impune. Y va descubriendo que el asesinato lo cometió él, era el culpable. O sea, pestes que se generan por la culpa de los gobernantes, ¿no? Muertes que se generan por culpa. Miren si hace 2000 años, 2500 años, esa relación no resuena ahora. Gobernantes que no se hacían cargo de lo que iban generando. Después, mucho más adelante, y ahora se mencionó, párenme ustedes cuando me estoy yendo, por favor. Se resonó mucho en estos días lo que hizo Shakespeare, el gran teatrista, ¿no? Por excelencia, actor. Yo digo que es actor y aparte escribía. El tipo, cuando fue la epidemia en Londres, se guardó porque no se podía salir, había cuarentena, y escribió dos de las obras, quizás las dos obras más impresionantes de su repertorio, El Rey Lear y Macbeth. Y como era un gran poeta, no hablaba directamente de la epidemia, hablaba metafóricamente. Entonces, en El Rey Lear es un rey que lo único que hizo en su vida fue guerrear y matar gente. Ya de viejo pierde todo y se encuentra en una gran tormenta que uno podría enseguida relacionarla con esa epidemia, y el que lo protege es un tipo muy pobre y va a una casa muy pobre y ahí descubre y reconoce el dolor humano ajeno, ¿no? Mire si eso no puede resonar en estos tiempos también. Lo único que menciona Shakespeare de las epidemias es la cuarentena que no permite llegar al mensajero que tenía que avisarle a Romeo toda la treta que iban a hacer para encontrarse con Julieta. Por culpa de la cuarentena no pudo llegar el mensajero. Y así termina trágicamente esa. Bueno, quizás los grandes amores tienen que esperar un poquito para hacer esas proezas, nos decía Shakespeare, y hasta que podamos salir y encontrarnos. Había gente quejándose de que no se puede encontrar. Mucho Tinder, mucha cosa, pero no se concreta. Dicen eso, no sé, ¿no? A nosotros no nos pasa todavía. No. Igual es una y cosa... para no hacerla tan larga, una última referencia, que no es tanto con la epidemia, sino con esto del poder, los medios de prensa y las enfermedades. No un virus, una bacteria. En 1880, Ibsen escribe una obra que se llama El enemigo del pueblo, de un médico que descubre que hay una bacteria en las aguas que servían de balneario a un pueblo, que era el que le daba de comer. La actividad económica de ese pueblo, en Noruega, el pueblo comía gracias a ese balneario. El médico descubre que hay una bacteria, que la gente se muere.
Ujú. El intendente, con los medios de prensa, con un periodista, empiezan a hablar mal de este médico, decir que es un farsante, bla, 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 y convencen al pueblo y lo rajan, se convierten en el enemigo del pueblo. Este médico que está diciendo, paremos, no abramos la economía, porque la gente se va a morir. Esperen un poquito, vamos a ver qué hacemos con este balneario. No, 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 el balneario lo necesitamos. Eso fue en 1880. Digo, cómo el teatro va contando, va expresando, va eh, revelando estas cosas que pasan entre el poder, las pandemias, la humanidad y todo esto, ¿no? Sí, Eh, yo creo que lo que tiene el teatro también es una opinión uno de afuera, ¿no? Obviamente vos lo podés ampliar mucho más y por eso está siempre interesante charlar con vos. No solo que muestra cómo estamos parados socialmente, sino que en muchos casos, además de ser descriptivo, juega por el lado de las aristas, ¿no? Por eso encontramos historias que pueden ser contadas con humor, con terror, pero sobre todo está bueno siempre esto de contar historias y también está bueno esto de esta invitación que venimos haciendo acá en Pensar en Nada, de teatrear, que tenía que ver con justamente jugar un poco con el tema de las palabras, pero sobre todo de reflexionar cosas que ya están instaladas. Mira, nos viene pasando casi como un relojito, como si estuviera recontra pensado, y a veces no llego al 100%, pero dentro de unos minutos vamos a estar hablando con Karina Scioli, una antropóloga, y vamos a hablar del sentido común hegemónico. Y por ahí hay algo de esto, ¿no? También en lo que venías diciendo vos, cómo se instala una idea o cómo de pronto se puede discutir una idea, desde el ejemplo que das al principio de la mesa y de las palabras y cómo socialmente pueden ser transformadas o convertidas en otra cosa. Bueno, hay algo detrás de todo eso. O cómo en las historias uno va perdiendo el análisis. Te escuchaba, por ejemplo, y me acordaba que la historia de Romeo y Julieta, en realidad, si no mal recuerdo, es en tiempo real una historia que se da en 3 días. Pero sin embargo, sí, en la historia parece que pasaron semanas y que duró mucho. Y después nada, te escuchaba también con esto de la pandemia y reflexionaba sobre el cine argentino y muchas cosas que por ahí, cuando tuve mis primeras experiencias de ver cine argentino, el contrahegemónico, ¿no? El que salía todos los días el domingo en los canales abiertos, sino ese cine que por ahí no es tan comercial, y me acuerdo haber visto la película basada sobre la peste de Camus, donde habían artistas sí. argentinos y también extranjeros, y que no sé si recorrió mucha la televisión abierta, pero cómo me sorprendió y me choqueó la historia, que después obviamente me llevó al libro, la historia, pero también el tratamiento que tuvo desde lo artístico. Sí, fue una película que hizo Luis Puenzo después de haber ganado el Oscar, ¿no? Pudo Claro. hacer esa producción. Pero también hay una película muy vieja con Pepe Arias de Amadori, que se llama El Maestro Ciruela, no era así, pero algunos le decían El Maestro Ciruela, que muestra una gran peste en un pueblo y muestra cómo algunos sectores de la sociedad se hacen los giles, sobre todo los sectores más pudientes, y los maestros y esos van ahí a socorrer y a estar con el pueblo, ¿no? En esa situación de pandemia. Es una película Madoni que después tuvo que exiliarse después de la Revolución Fusiladora, que tuvo que ir del país, ¿no? Pero bueno, hay un eco ahí, ¿puede ser? Puede ser, un poquito, un poquito. No te preocupes, ya lo Bueno, apuntaremos para la próxima. Bueno, sobre todo me parece agradecerte el encuentro, la posibilidad, siempre nos dejás pensando a nosotros y esperamos que a todos y a todas los que escuchan, los que pueden ver esto también les lleve a la reflexión. Me gusta pensar esto, ¿no? El teatro por un lado, pero bueno, el arte en general, esta capacidad de mirada crítica, de transformación, de interpelación, de testimonio desde otro lado. Así que gracias por traer esto a esta mañana de Pensar en Nada. bueno, y quería una recomendación. Artonín del Teatro y su Doble, un artículo que es uno de los
artículos más impresionantes sobre teatro, que se llama El teatro y la peste, que hace un análisis poético hermoso sobre el oficio, sobre lo humano y sobre la peste, ¿no? Se los recomiendo, El teatro y la peste, dentro del Teatro Sogole, harto, ¿está bien? Buenísimo, buenísimo. Esta es la invitación entonces. Muchas gracias, Gustavo. Hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Era Gustavo Giannichetti, entonces, desde Caracú Teatro con su columna de Teatrear.